Buenas tardes, soy Jean-Paul Espinosa y a nombre de la Red Literaria Peruana les doy la más cordial bienvenida al conversatorio titulado Para vivir mañana de Washington Delgado, revisión panorámica y reflexiones críticas. En principio quiero comentarles que esta es la primera actividad que realizamos en el marco del homenaje a este gran escritor. Sí, invitamos a todo el público en general a que se sumen al segundo evento programado para el viernes 17. Ahí se va a presentar la bibliografía que reúne toda la crítica en torno a Washington Delgado. No olviden que esto forma parte de nuestra colección editorial Bibliografías Esenciales, que ya desde hace algunos años lleva recopilando muy buena cantidad de material de investigación. Les quiero comentar además que esto se va a realizar con la participación del catedrático Camilo Fernández Cosman. Camilo Fernández es la persona que firma la introducción de esta bibliografía esencial, que otra vez, por cierto, va a tener un depósito legal y un número de ISBN con todas las formalidades de caso con la Biblioteca Nacional del Perú. Así que estamos al día con nuestros ebooks muy pegados a la normativa editorial. Y además vamos a contar con la participación de un ex integrante de la Red Literaria Peruana y amigo nuestro, el investigador literario Sergio Luján Sandoval. Y en ese sentido esperamos seguir de alguna manera fortaleciendo el acercamiento crítico a uno de los poetas más destacados de la segunda mitad del siglo XX. Ahora bien, como mencionaba al inicio, hoy vamos a entablar un diálogo alrededor de una de las obras de Washington Delgado. Ojo, solamente una, y es Para vivir mañana. Un poemario que sale publicado en un breve volumen de 51 páginas, año 59, y una edición además que es de autor, ¿no? Y sale a través de la imprenta de la librería Minerva, ¿no? Previamente Delgado ya había dado a conocer Formas de ausencia, Vidas del corazón, dos libros que, según muchos, evidenciaron un notable apego a los estilos de la poesía española contemporánea. Incluso la crítica ha señalado que especialmente había una suerte de parentesco muy fuerte con la retórica de Antonio Machado, Pedro Salinas, ¿no? Y creo que con esos dos libros ya se insertan en el circuito intelectual de la mitad de los años 50, pero creo que es como Para vivir mañana en donde se consolida una voz más original, ¿no? Que incorpora otros recursos más interesantes, como por ejemplo la ironía, la visión crítica de la realidad, cierto pronunciamiento acerca de los hechos de la historia nacional y demás. Pero no me para profundizar en estos temas, tengo el agrado de contar con Paul Hualpa Benavides, a quien voy a presentar en un momento, no sin antes hacer un llamado muy especial. Como en todas las transmisiones de la red literaria peruana, las personas conectadas al streaming pueden sugerir sus preguntas, yo la voy a plantear en la conversación. Si gustan también, pueden compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Así que, por favor, no teman en participar, que para nosotros es siempre un agrado leer sus comentarios. Y ahora sí, vamos a comenzar. Les decía, tenemos como participante de esta conversación a Paul Hualpa, ¿no? Paul Hualpa es licenciado en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha dirigido el Club de Lectura de la Casa de la Literatura en el periodo del 2013 al 2015, como ponente ha participado en el CAELIT 2012, el Congreso de Estudiantes de Literatura de la Villarreal, y en el coloquio Para vivir mañana dedicado al poeta Washington Delgado, que realizó la CASLIT en el año 2015. 3 años después, en el 2018, llevó la cátedra de mediación de lectura que organizó justamente la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura y la Casa de la Literatura Peruana. Actualmente forma parte del equipo de mediadores del área educativa de la Casa de la Literatura. Adelante, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Jean-Paul, gracias. ¿Todo bien? Agradecerte nuevamente por la invitación, por la consideración y decirte que estoy muy feliz de participar, ya que en esta tarde-noche tan fría, creo que nos vamos a apoyar en el calor de las palabras. Muchísimas gracias, Paul. Es todo un honor compartir una velada cerca de una hora con alguien que yo sé perfectamente que ama la poesía de Washington Delgado. Sé que tienes mucha predilección por su último libro de poemas, pero justo hoy vamos a hablar de uno también de los más relevantes dentro de su bibliografía, y es Para vivir mañana. Así que brevemente les voy a contar a las personas que están conectadas a la transmisión cuál va a ser más o menos la dinámica. Vamos a tocar 5 temas. 5 temas, yo voy a dar un punto de vista durante un minuto más o menos, minuto y medio. Luego te voy a ceder la palabra y cada bloque nos debe tomar cerca de 10 minutos aproximadamente. De hecho, si podemos minutos más o minutos menos. Y desde luego, si las personas quieren participar, adelante pueden colocar sus comentarios, pueden colocar sus preguntas, que yo también voy a estar tratando de hacer una dinámica un poco más interactiva. Así que, Paul, empecemos a la conversación. Les decía que vamos a empezar con Para vivir mañana, ¿no? Creo que es
poemarios clave de este gran autor. Y el primer eje temático que estamos abordando ahora tiene que ver con la historia. Yo, por ejemplo, te cuento, Paul, recuerdo mucho uno de los versos de Para Vivir Mañana, que dice algo así como: no hay un pasado sino una multitud de muertos. Para mí la frase siempre me fue muy sugerente, ¿no? Y creo que representa uno de los temas más importantes del libro, ¿no? Esa visión crítica que presenta Washington Delgado hacia la historia, ¿no? Creo que hay varios poemas creo que hay un poco, se cuela un poco el audio, se nos pueden apoyar en los controles técnicos. Me parece que en los controles se oye un poco el eco. Ya. Paul, también tu cámara creo que está apagado. La tengo prendida, ¿se ha apagado? Ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Y te decía, me interesaba un poco explorar esta parte de la historia, ¿no? Creo que hay varios poemas que justamente profundizan en la memoria nacional, un poco como para buscar respuestas a inquietudes sociales, ¿no? Incluso creo que se trata un poco de comprender el pasado como para explicar las circunstancias del presente y por qué no construir el porvenir. Creo que en ese ejercicio lo que descubre la voz poética en este libro es el lado engañoso de los mitos nacionales, muchas de estas narrativas de heroicidad, ¿no? En un poema, por ejemplo, se lee algo así como: una historia maravillosa nos han contado, somos siervos de dioses, de guerreros y santos. Yo creo que este yo lírico de alguna manera encara ese paisaje bastante sombrío del pasado, pero también asume esa tarea de exponer sus ruinas, como podría señalar Walter Benjamin, ¿no? Y bueno, quería preguntarte, Paul, ¿no? ¿Cómo caracterizarías la indagación en la historia que realiza Washington Delgado? ¿Cómo relacionaríamos este aspecto con la posición ideológica que manifestó Washington durante muchos años, durante buena parte de su juventud y adultez? Bueno, la pregunta es, creo, eh, muy pertinente en este poemario, porque como dices tú, ¿no? Lo histórico tiene un peso relevante. Yo percibo que hay una mirada desmitificadora, desencantada del pasado, ¿no? Por ejemplo, en el verso que tú has citado, queda en evidencia esta idea también del sometimiento al otro, ¿no? Como siervos, ¿no? O sea, ahí, alguien que se siente sometido a alguien que tiene el poder, ¿no? Y que va a haber relación, pues, con otros versos que dice, el que tiene poder tiene alma, ¿no? Y bueno, ¿cómo vincular un poco esta mirada desmitificadora de la historia, ¿no? Esta mirada desencantada con la propuesta y, ¿no? La idea y la ideología que está detrás de poemario, me parece que forma parte de un todo. Paul, creo que para la imagen, no sé si me escuchas, Paul, de repente puedas, de repente emitir alguna palabra para que puedas, para probar si es que estamos bien con la señal. ¿Tú me escuchas? Yo te Ahora sí, escucho. ahora sí. Sí, 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 solamente que un poco el video está un poco lento. Sí, creo que ha bajado un poco Ahora sí, mi conexión. Ya, ahora sí, qué ahora bueno. sí. Sí, adelante. Te estaba diciendo que me parece que esta mirada desencantada de la historia tiene que ver también, o forma parte de un todo, ¿no? Porque también percibimos en el libro eh, la crítica, ¿no? Al discurso religioso también, por ejemplo, ¿no? En poemas como Sabiduría Humana, ¿no? Si alguien te habla, ¿no? De la... eh, si alguien te habla del espíritu, cuida bien tus bolsillos, dice una cosa, ¿no? Así. Entonces, creo que al final hay distintos planos que la voz poética utiliza para hacer este cuestionamiento tanto a la historia, al discurso religioso, ¿no? Y al entorno social que se describe y que se menciona en el libro, ¿no? Y que obviamente todo eso está vinculado a la isotopía de la muerte que atraviesa todo el poemario.
Sí, definitivamente creo que es uno de los temas más astiosos, un poco más incómodos. Creo que incluso hay esta función, de alguna manera, de poner en cuestionamiento grandes discursos que de repente se nos ha inculcado de alguna manera, que se han socializado y que hemos interiorizado como propias. Pero me interesaba, por ejemplo, marcar un entre este Washington Delgado en la cuestión de la historia con el Washington Delgado previo, ¿no? Por ejemplo, Formas de la ausencia eh, no tenía esta visión, igual el poemario que le sigue. Creo que esto muchos críticos han señalado que se debe a la influencia de Bertolt Brecht. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, Brecht influye en muchos aspectos en Washington, ¿no? Desde el propio estilo que asume en su poesía, los temas, ¿no? Eh, hay mucho se puede rastrear de ese autor alemán, ¿no? En los versos de Washington. Pero yo también sumaría mucho el legado de Vallejo, que está muy presente en el libro, ¿no? Es muy rastreable esa influencia, ¿no? También, por ejemplo, esos ecos a la poesía de Pablo Neruda, ¿no? Desde el mismo título de uno de los poemas que es Residencia en la Tierra. Entonces, si vamos juntando todos o vamos rastreando todas estas influencias, podemos ver de dónde sale esta pues, crítica, ¿no? Del entorno que la voz poética percibe, ¿no? Pero es curioso, justo las influencias que ha señalado son autores que manifestaron una posición política muy evidente en su tiempo. Tanto Vallejo como Brecht, como Pablo Neruda, fueron incluso personas que no dudaron en expresar sus predilecciones políticas, no necesariamente militantes en algunos casos, pero no guardaban reparos en decir abiertamente de qué lado ideológico se encontraban. Sí, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poquito también que tiene que ver un poco con la época, ¿no? Estamos hablando del año 59, ¿no? Un año que tiene una gran connotación política, social, ¿no? Aunque, y ¿cuál sería un poco la prueba más clara de todo esto? Que, por ejemplo, al primer poema que abre el libro, inicialmente, en la edición que tú habías mencionado, ¿no? Que el propio poeta había hecho de Para Vivir Mañana, ese poema que abre el libro, en la edición inicial, lleva la fecha del año 59, ¿no? Dando de relieve el año una vez más. Cosa que después el propio Washington cambia y el título pasa a ser Orden del Día, ¿no? Pero me parece que es un dato no menor en el sentido de que si el propio autor pone de relevancia el año, es que algo, ¿no? Algo de esa época está siendo evocado en el mismo libro. Sí, de todas maneras creo que, bueno, en el año 59, por ejemplo, el Perú había ya salido algunos años atrás del 89 de día, que había ejercido una dictadura política y los intelectuales peruanos habían manifestado abiertamente en contra. El año 59 también es clave para el tema de la revolución cubana, que de alguna manera estimuló en los jóvenes de aquella época un cierto temperamento revolucionario, ¿no? Había una especie de sensación generalizada de que los cambios eran posibles, ¿no? Y creo que de ahí se gesta un horizonte utópico, como lo dice Luis Fernando Chueca hablando de otro libro, pero más allá más del de la caída de ese horizonte utópico. Pero aquí más bien es como está ahí, ¿no? Ahí creo que las ansias de transformación social están palpitando. ¿Tú lo sientes así? Claro, el libro más optimista, vamos a decir así, de Washington, sin duda, sería Días del Corazón. Eso creo que no habría dudas, ¿no? En Para Vivir Mañana, yo diría que baja en cierta forma la intensidad, pero todavía, como dices tú, ¿no? Percibimos un poquito estas ansias de cambio social, ¿no? Recuerdo mucho, pues, ese verso que dice, ¿no? Juntos inventaremos la esperanza y el fuego, ¿no? El otro donde habla de construir la historia desde las casas, por ejemplo, ¿no? Hay
hay un llamado, sin duda, ¿no? Colectivo, social, ¿no? Que apunta hacia la esperanza. Pero me parece que el libro donde más se ve eso en la obra de Washington sería Días del Corazón. Para vivir mañana tiene una posición, yo diría, intermedia, que me parece curioso porque después viene Destierro de por vida, donde es más bien ya el lado pesimista, ¿no? Entonces, esos tres libros, curiosamente, juegan mucho, yo diría, con el estado de ánimo por los cuales atravesó Washington, ¿no? Desde un optimismo muy fuerte en Días del Corazón a una postura intermedia, ¿no? Donde se ve su mirada crítica a la sociedad, pero hay todavía la esperanza por el cambio, ¿no? A esta mirada ya pesimista, escéptica, donde ya el yo poético simplemente dice que ha caminado por desiertos toda su vida, ¿no? Y no ha llegado a ningún lugar, ¿no? A lo mejor esta posición intermedia se debe mucho al recurso de la ironía, ¿no? Que de alguna manera filtra el discurso o lo modifica de un optimismo a una cierta posición crítica, pero ahí creo que sin estar plenamente inmerso en un horizonte utópico, ¿no? Creo que la ironía ahí desempeña un rol fundamental. Claro, tanto para ello como para también cuestionar los discursos de poder, la historia misma, ¿no? Y otras cosas que van siendo expuestas, ¿no? Por esta voz tan crítica, ¿no? Que está en el libro. Es una voz crítica y eso justo me va a llevar al segundo eje, que es una voz crítica pero que también tiene como una especie de toma de conciencia, ¿no? Varios poemas creo que revelan esas formas de desigualdades, de dolores que aquejan a sectores menos favorecidos, por decirlo de alguna manera, y pareciera que Washington Delgado frente a eso apunta como a restaurar los vínculos sociales, ¿no? Creo que poemas como Para vivir mañana o Nunca nos libertaremos exploran, creo, esas posibilidades revolucionarias que surgen cuando la solidaridad se practica activamente en la ciudadanía, ¿no? Yo recuerdo este poema hermosísimo que dice: la tierra es ancha e infinita cuando los hombres se juntan. Creo que hay un fuerte interés, primero por trascender la individualidad, ¿no? Y segundo, por apostar en la creación de una sociedad más unida. ¿Qué opinas tú del sentido comunitario que es ese libro? ¿Crees que de alguna manera los significados que se producen parten de una enunciación que pasa del yo al nosotros? Sí, no, o sea, yo creo que eso que estás hablando del valor de lo colectivo, de reconstruir los lazos entre los individuos, es algo que está muy presente también en el libro. Por ejemplo, recuerdo mucho cuando en uno de los poemas se dice, mirando mi rostro, miraré el rostro del mundo, ¿no? Y a mí me sugiere ahí, ¿no? Cómo el individuo se siente parte de un todo, ¿no? Se siente que es parte de un todo, que es una sociedad. Y lo traigo a colación porque tú justo has citado lo de que está ahí para vivir mañana, que es el poema homónimo, donde se habla de unir a las personas, ¿no? La tierra es ancha e infinita cuando los hombres se juntan, ¿no? Otra vez el llamado a la colectividad, a la unión entre los hombres, y otra vez este eco a Vallejo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, también me parece interesante y relevante cómo eso también tiene una variante que está vinculada, por ejemplo, al tema amoroso, ¿no? Uno de los últimos poemas de la última sección, por ejemplo, dice algo así, ¿no? Acá, a ver si me das un ratito, a ver si encuentro. Eh, Estoy en la tierra, en tu piel, en tu rostro, y tú vives en algún lugar de mi cuerpo. Esta noche somos astros idénticos a un mundo que perdura, ¿no? Entonces ahí también se hace referencia un poco al contacto con el ser amado, o que el amor tiene este valor también, vamos a decir, curativo, ¿no?
porque en otros poemas también dice, ¿no? Me ilumino también con el amor, ¿no? En este poema Camino de Perfección, me ilumino también con el amor. Entonces, el amor tiene una fuerza positiva que cura, ilumina, acaba con la soledad, ¿no? Que acompaña, ¿no? Entonces, el amor da una vitalidad que justo en el libro se cuestiona tanto, ¿no? Porque todos están muertos, ¿no? Todo está muerto, hasta los bigotes, todo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo aparece el tema del amor como contraste a esta falta de vitalidad. Sí, creo que una especie de movilizador, una especie de catalizador o de repente un componente que une, ¿no? Sobre todo en un ambiente en el cual las personas están atomizadas de alguna manera, ¿no? Creo que ese potencial trascendente que tiene el amor en la poesía de Delgado, de alguna manera lo puede emparentar con otros grandes poetas que han explorado ese tópico, pero no desde un reduccionismo puro, sino algo por el estilo, sino más bien para explorar sus potencialidades en cuanto a unión de sujetos, ¿no? Eso me parece muy interesante. Pero justo ahora mencionabas el tema de la muerte, ¿no? Me gustaría ir profundizando en ese tropo, ¿no? A lo largo del poemario, parece ser que la muerte es siempre una presencia acechante, ¿no? Cuando se la enmarca en el pasado, por ejemplo en Historia del Perú, creo que se le caracteriza como un resto traumático, ¿no? Que no deja de producir error. Y cuando se le enmarca en el presente, parece que su función es la de interpelar de alguna manera esas constantes narrativas que los sujetos construyen en torno al sentido de la vida, ¿no? Y creo que ahí la muerte en todo caso es siempre utilizada para transmitir una atmósfera de crisis, de conflictos irresueltos, etc. Eh, Justo hablábamos un poco fuera de cámaras que en tu tesis de licenciatura abordas directamente las imágenes de la muerte en la poesía de Delgado, pero concretamente en su último libro. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo de repente podrías hacer una lectura comparativa de la muerte entre este último poemario de Washington Delgado y Para Vivir Mañana? Quería preguntarte específicamente qué diferencias y qué puntos de contacto encuentras. Bueno, entre estos dos libros, el tema de la muerte es un tema transversal en ambos libros, ¿no? Eso sería, digamos, los hermanan, ¿no? Los empareja. La diferencia estaría en que en Para Vivir Mañana uno puede percibir, como dices tú, ¿no? Que la muerte es una sombra que lo cubre todo, pero que tiene el siguiente esquema que quiero proponer así de manera didáctica, ¿no? Que parte desde lo más íntimo, que es el hogar, ¿no? Las personas que viven en sus casas, pasando por el espacio, el territorio, y que alcanza la propia historia, ¿no? Más o menos la lógica que tiene el tema de la muerte en Para Vivir Mañana. En el último libro, Cuán impunemente se está uno muerto, el tema de la muerte está ahí, pero yo diría que tiene el otro esquema, ¿no? Que es el yo poético frente a esta realidad mortuoria también, pero yo diría que es una suerte de dicotomía, ¿no? El sujeto que enfrenta y que digamos, asume una posición crítica frente a esa realidad y que busca ya no tanto solo denunciarla, sino ya incluso yo diría, acabar con ella. O sea, realmente, a través de ciertas imágenes, religiosas, como el diluvio, por ejemplo, en este poema Bajo la lluvia, donde se habla de la última lluvia final, una cosa así, ¿no? Pues tiene una connotación así como si Lima fuera pues la Sodoma y Gomorra a Ah, punto de desaparecer, y el yo poético asume esta casi función de profeta que anuncia el fin de la ciudad de Lima, ¿no? Ahí siento que es más un contraste entre el individuo y la sociedad, en este caso que sería la ciudad de Lima. En cambio, en Para Vivir Mañana
presenta más el primer esquema que te he mencionado brevemente, ¿no? Con algunos matices seguramente. Qué interesante eso de las imágenes de la muerte y las posibilidades que tiene como para construir ciertos sentidos en la obra. Yo recuerdo, por ejemplo, hablábamos hace un momento, un poema en particular, se llama La primavera desciende sobre los muertos, ¿no? Y ahí creo que se ofrece una imagen bastante desconcertante de esta figura. Recuerdo estos versos, ¿no? Los tengo por aquí. A ver, voy a dar lectura. Dice, vuestras manos están muertas, vuestros bigotes están muertos, sus bocas están muertas, ¿no? Y ahí la metáfora de la muerte creo que hace referencia, o en mi perspectiva en todo caso, a un estado de dejadez, ¿no? De pasividad, que de repente ha convertido a muchos sujetos en seres sin agencia. O sea, prácticamente están despojados de su capacidad para transformar su entorno, ¿no? Y estos muertos se hallan como entrampados en una instancia prácticamente de inmovilidad, de indolencia, ¿no? Y hay una inercia ahí que acusa el yo lírico y, ¿por qué no decirlo? Se vuelve para mí materia de discurso político, ¿no? Yo considero este poema uno de los más, ¿cómo decirlo? Uno de los más interpeladores de Washington Delgado. Uno se pregunta básicamente quiénes son esos muertos y de alguna manera quizá se pregunta el lector si es que uno es también un muerto, ¿no? Si es que el lector mismo es también acusado de muerto en tanto no tiene esa posibilidad para intervenir activamente sobre sus circunstancias sociales. ¿Tú cómo ves este poema en particular? Mira, bajo la perspectiva que lo has planteado, ¿no? Claro, has hablado de una inercia social, ¿no? Y ahí, por ejemplo, recuerdo mucho el comentario de Alberto Escobar cuando comenta un poco la poesía de Vallejo, ¿no? Que hablaba, por ejemplo, de que Vallejo hablaba, criticaba mucho la falta de una verdadera autenticidad, ¿no? De vida, ¿no? Los que carecen de esa autenticidad, ¿no? Y claro, esta inercia social está muy vinculada pues a esta existencia rutinaria que se denuncia en el libro, ¿no? Recuerdo mucho, por ejemplo, que en un poema Washington dice, ¿no? Mi vida es la réplica perfecta de innumerables vidas, ¿no? O sea, mi vida es la misma de otros, ¿no? Que se levantan, ¿no? Que tienen que ir a trabajar, en fin, ¿no? Y que toda esta rutina, toda esta monotonía lleva pues a la voz poética e incluso a cuestionar el propio lenguaje, ¿no? Que el lenguaje pierde hasta el valor, porque se dice, ¿no? Prácticamente dice, estoy parafraseando, ¿no? Dice algo así como que, ¿no? ¿Para qué los buenos días, ¿no? Que ya no tiene sentido decir buenos días, el señor ministro espera que todo salga bien, o sea, como que hay frases hechas, ¿no? Frases hechas que ya no tienen ningún valor, que son promesas que ya no, ya han sido desprestigiadas, mejor dicho, ¿no? Son esas eternas promesas hechas siempre que ya nadie cree, ¿no? Y en ese sentido, de ese poema que tú mencionas, a mí la imagen de la mosca primaveral es la que a mí me parece la más poderosa, ¿no? Uno, porque se escoge una mosca, ¿no? Evidentemente, en relación a un mundo que está en podredumbre, tenía que ser una mosca, ¿no? Y lo que hace poderoso es el adjetivo, ¿no? Primaveral. Entonces, me parece que en esta imagen está un poco el contraste que hay en el libro, ¿no? El mundo en descomposición que se denuncia, representado en la mosca, pero esta esperanza latente que está en el adjetivo, ¿no? Primaveral, ¿no? Entonces, ahí me parece que estas imágenes son muy sugerentes para todavía, y todavía el final, que me parece lo más genial del poema, me disculparás si me explayo un poquito, pero es uno Sí, de mis... por favor, por favor. Me parece muy interesante el final porque, si no me equivoco, dice, o sea, en varios momentos, ¿no? Se describe este entorno en descomposición, pero hay momentos en que la voz poética dice, no, mosca primaveral, no despiertes aún, es como que la aguanta, ¿no? Mosca primaveral, no zumbes, ¿no? Pero hay un momento en que dice, mosca primaveral, despierta, ¿no? Se da el paso quizás a
haciendo referencia a un posible cambio que ya se esté dando en ese momento, ¿no? A través de esta imagen de la mosca primaveral. Entonces, en ese sentido me parece que este poema es muy, muy sugerente. Ese poema de la mosca primaveral a mí también, particularmente me resultó el más atractivo de todo el libro, porque sí, o sea, ese símbolo es bastante, bastante poderoso. Creo que la mosca ahí encarna como una especie de movilización social que está ahí latente, ¿no? Que está a un lado esperando un momento como para poder manifestarse, ¿no? Y esto de repente nos lleva a uno de los temas clave del libro, que tiene que ver con la búsqueda de la libertad. Que creo que es una palabra fundamental a lo largo de la poesía de Washington, pero en particular en esta obra, porque la libertad de alguna manera como asume la función de ser una herramienta central como para redimirnos como sociedad, ¿no? Solo con la libertad en algunos modos parece decir no es posible una existencia digna. Yo quería preguntarte, Paul, ¿qué piensas tú del potencial político de la libertad en el poemario? Yo particularmente, por ejemplo, que de alguna manera anticipa algo de lo que más adelante Javiero desarrollaría en sus poemas, bueno, tantos otros, pero específicamente él. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que hay dos cosas que el poeta denuncia y clama por su ausencia, ¿no? Uno es la libertad, como dices tú, y el otro sería la justicia. Estos dos conceptos creo que son los que más, ¿no? La voz poética pone énfasis, ¿no? En su ausencia. eh, y me parece muy, 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 muy relevante. Y ahí, por ejemplo, lo quería vincular ya un poquito a todo lo que hemos venido conversando, porque precisamente uno de los poemas que lleva el título de Libertad dice en todo momento que, ¿no? Por ejemplo, bajo vientos contrarios y en la tierra más triste, amé la libertad. O sea, siempre se habla de que anhela ¿no? A la libertad, pero siempre se repite, ¿no? Como un estribillo, y no la vi jamás, y no la vi jamás, y no la vi jamás, ¿no? Eh, entonces, la ausencia de tanto de la justicia como la libertad van de la mano precisamente con todo lo que hemos venido conversando, ¿no? A este mundo que se cuestiona, que se critica, tenemos que partir, me parece, que si quisiéramos empezar con el cambio, un cambio verdadero en todo caso, estos tendrían que ser los dos grandes pilares sobre los cuales construir una verdadera sociedad, ¿no? Me parece que es un poco el discurso político que hay entre líneas de varios de los libros, ¿no? Que involucra inclusive eh, al lenguaje mismo, ¿no? Porque en muchos pasajes también dice algo así como que, eh, por ejemplo, ¿tá? En el último poema, ¿no? No amaré según las viejas palabras de los libros, ¿no? Eso ya no, ¿no? Lo que se busca es, como dice Delgado, ¿no? Seré un pedacito del aire nuevo que viene y va, ¿no? Entonces, hay esta idea de partir de un cambio que se va a dar incluso en el mismo lenguaje, ¿no? Porque hay que, o sea, no es necesariamente inventar un nuevo lenguaje, sino que este nuevo lenguaje realmente, estas palabras, estos conceptos tengan el significado y el valor que deberían tener, ¿no? En ese sentido, es recuperar un poco estos conceptos y ahí creo que va un poco también de la mano con un poquito esta idea del llamado al colectivo, ¿no? Que hemos conversado previamente. Justo cuando mencionabas esto del lenguaje, se me venía a la mente un verso de Historia del Perú, que justo ya al final, en la última estrofa, menciona que estas son 20 palabras que nada dicen. Y de hecho, si hay algo que emparenta a Washington Delgado con, por ejemplo, Vallejo y tantos otros grandes poetas que exploran los límites del lenguaje, es justamente la imposibilidad de poder representar ciertos fenómenos con el puro verbo, o de alguna manera poner en cuestionamiento los límites de representación, o incluso el vaciamiento del lenguaje, tratar de despojarlo de su capacidad representativa para poder decir que hay ciertas cosas que son, de alguna manera, que escapan a la simbolización misma. Eh,
no se ha pensado mucho ese aspecto, por decirlo, metalingüístico de la poesía de Washington Delgado. ¿Tú sí has advertido mucha recurrencia en este poemario sobre la reflexión del lenguaje mismo en escritura misma? En este poemario y en otros, como dices tú, no es algo que se haya estudiado mucho en Delgado, pero por ejemplo, en Día del Corazón dice, no, yo construí mi patria con palabras, ¿no? Uf, buenísimo. Entonces, o sea, hay, por momentos, hay un escepticismo frente al lenguaje, pero por momentos encontramos el otro lado, ¿no? Que es la palabra con la cual el poeta cree que puede construir el mundo, ¿no? Su patria nueva, ¿no? Entonces, a mí me parecería también que ese sería un tema, ¿no? Muy interesante para profundizar, ¿no? En una revisión completa de la obra de este autor. Qué interesante, sí, había leído ese poema hace mucho, mucho tiempo, pero ahora recién lo he traído a la memoria. Claro, no es para irme, ya no lo había revisado últimamente. Y ahora justo le estoy googleando y dice, pues sí, yo construyo mi país con palabras. Digo cielo cuando miro el cielo, digo luz, agua, corazón y lo demás ignoro. Y más abajo dice, yo canto en las matanzas, yo bailo junto al fuego, yo construyo mi país con palabras. Que de alguna manera me trae un poco la reflexión teórica sobre la nación, ¿no? Que muchos teóricos apuntan que justamente la idea de nación se construye a partir de los discursos, a partir de la escritura misma, de los proyectos de nación que las élites intelectuales del siglo XIX van gestando a través de publicaciones impresas, a través de la prensa, escrita, etcétera. Entonces, pero también está el otro lado, ¿no? También está el otro lado en la que el lenguaje no puede acaparar todas estas experiencias, y creo que la de Washington Delgado es una poesía que se ubica justamente en ese punto de tensión, ¿no? Entre un lenguaje que puede, entre comillas, construir un país con palabras y un lenguaje a sí mismo que se reconoce como insuficiente, ¿no? Cuando dice que estas son 20 palabras que nada dicen en la historia del Perú. Eh, y esto obviamente habría que ponerlo en contexto con otros grandes poetas de esa generación, como por ejemplo Jorge Eduardo Eiros, un poeta que, por cierto, mencionábamos hace un momento que también has leído, que también indaga en las posibilidades de la palabra, ¿no? Justamente cuando menciona, por ejemplo, en varios versos, reiteradamente, y parece que el significado poco a poco se va como despojando, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante esta reflexión lingüística en la poesía de Delgado y de otros compañeros de generación. Sí, ¿no? Claro, que lo hermana inclusive, como dices tú, con Eilson, con el propio Vallejo, ¿no? Esta posición frente a la palabra, ¿no? Eh, que es un tema que también está en su último libro, dicho sea de paso, ¿ah? De Washington, en cuán impunemente uno muerto. También podríamos rastrear este aspecto frente, ¿no? De la postura del poeta frente a la palabra, ¿no? Eh, yo creo que, como siempre, los autores son, por decirlo de alguna manera, tienen muchas cosas todavía por decirnos, ¿no? Simplemente falta la mirada más detenida, ¿no? Para seguir buscando qué cosas nuevas nos pueden todavía seguir diciendo. De todos modos, de todos modos. Y bueno, quiero comentarte que nos ha escrito al Facebook, a la transmisión. Justamente Magdalena Suárez, una gran amiga nuestra, ha colocado lo siguiente. Voy a leer específicamente. Dice, a propósito del amor, el amor es idéntico a sí mismo. Yo soy una multitud sobre la tierra. Todo el amor es nuestro. Toco una mano y toco toda la hermosura. De una mano, Washington Delgado. Muchas gracias, Magdalena, por tu comentario. Y justamente eso trae nuevamente sobre el tapete el tema del amor, ¿no? En la poesía de Washington Delgado, y sobre todo el vínculo que tiene este tema con lo social. Voy a rescatar este verso que me pareció buenísimo, ¿no? Yo soy una multitud sobre la tierra. Eh, y hay otros poemas que también van tratando de hurgar en esos espacios en donde el amor va confluyendo con ánimos de cambio social. ¿Tú también piensas lo mismo, Paul? Mira, yo me atrevería a decir que Washington forma parte de esos poetas donde amar es combatir, ¿no? Me parece que Washington está un poco en esa línea, ¿no? Porque si traemos a la memoria su primer libro, Formas de la ausencia, tiene la temática amorosa, ¿no?
pero no se queda ahí, ¿no? Y el tema del amor se puede rastrear a lo largo de su obra. Entonces, a mi modo de ver, él está en este grupo, ¿no? Donde amar es combatir, es una manifestación también de lucha. Que de alguna manera de repente anticipa a lo que en los años 60, casi a los finales de esa década, de esos que comienzan a reivindicar el amor y las expresiones, otras expresiones íntimas de la sociedad humana, contrarrestándola con los efectos de un sistema que más bien intenta mermar esas dimensiones afectivas, emotivas, ¿no? Creo que hay varios poemas de los años, ya pensando en la década posterior, ¿no? Por ejemplo, Antonio Cisneros, Rodolfo Nostroza, sobre todo, eh, que van un poco analizando qué tipos de alcances podría tener el amor y qué tipo de repercusiones en el ámbito social. Entonces creo que un poco va por ese lado. Y cuando decías esto de amar es combatir, sí, pues justamente creo que tiene esa función no tanto adormecedora en cuanto se pueda pensarle el amor como una, un componente, no sé, cursi o algo para decirlo, no, para nada. Creo que más bien aquí en la poesía de Washington Delgado el amor adquiere algún tipo de carácter revolucionario, ¿no? Y de alguna manera procura articular fuerzas al interior de una comunidad. Creo que ese es un poco el eje del cual maneja el amor Washington Delgado, no tanto como una especie de unidad cerrada, sino más bien como una apertura que puede llegar a transformar un entorno. Y eso a mí me parece interesantísimo. Sí, es más, ¿no? Si uno, por ejemplo, si recordamos el poema Para vivir mañana, ¿no? El poema homónimo, dice, debo besar un rostro vivo para vivir mañana. O sea, no es solo el amor a la pareja, sino es el amor al otro en general, ¿no? O sea, distintos lazos que nos puede unir, ¿no? El amor entre hermanos, el amor entre las familias, el amor de un padre a su hijo, ¿no? Entonces, el amor es esa fuerza que puede unir a los hombres, ¿no? Y en ese sentido, regresarle, creo yo, la humanidad perdida, ¿no? Que se denuncia tanto en el libro a través de la metáfora de seres muertos, ¿no? Y ahí el discurso amoroso cobra un valor, pues, muy poderoso y trascendental, me parece, ¿no? Sí, sí, de todas maneras creo que trata un poco de sacar al sujeto de su inercia que mencionábamos hace un momento y más bien colocarlo en una posición de apertura al otro, una posibilidad de conectar subjetividades y de trascenderse entre iguales, ¿no? Eso me parece muy interesante y nuevamente agradezco a Magdalena el comentario. Y en esa línea quería justamente mencionar el otro mensaje que también nos ha llegado, que es de Martín Horna. Él menciona, y justo es una pregunta, ¿saben si algún poema de Washington Delgado hace referencia al contexto de la década del 50 o al de la Revolución Cubana? Antes de responder, no sé si tú tienes alguna impresión al respecto, Paul. Bueno, sobre los años 50, así puntualmente, si queremos vincularlo a lo que es la experiencia de Odría, no aparece mucho en su poesía en el sentido de decirlo explícitamente, Uh -huh. ¿no? ¿No? Pero sí uno podría, ¿no? Si queremos contextualizar un poco el poema, ¿no? Encontrar alguna vinculación seguramente, ¿no? Pero no es algo que esté explícito, ¿no? Más bien sí en alguno de sus ensayos, sí lo menciona, sí lo dice directamente, ¿no? Pero no es algo pues que esté ahí, ¿no? En los poemas mismos. Sí, totalmente. Coincido en que no hay marcas explícitas que denuncien algún tipo de acontecimiento histórico particularmente, al menos no en ese libro. Bueno, como decías, en los ensayos puede haber, en los artículos, en las columnas culturales a lo mejor sí. Pero lo que sí yo puedo mencionar es que de repente en la misma sensibilidad artística, en los mismos discursos que están en juego en el libro, ahí creo que sí se puede un poco mapear la atmósfera no solamente de Washington, sino del intelectual de los años 50, ¿no? Años 50, por cierto, que claro, en Perú ya venía atravesando, por un lado, por ejemplo, el desengaño de la modernidad, ¿no? Ya en los años 20, 30, con gobiernos de distinta índole, había como tratado de articular un proyecto moderno y ya llegado a los 50,
poéticas como la de Washington Delgado, narrativas como las de Ribeiro y Congress, creo que ponen de manifiesto lo trunco que representó la modernidad en el Perú, y creo que de ahí se puede derivar muy bien esa visión crítica que tiene Washington Delgado, esa visión irónica. Por eso creo que no hay tanto una especie de celebración de la modernidad o de la sociedad en sí misma. Hay una esperanza que por ahí se está filtrando, por lo menos otra vez un desencanto, pero están ahí. Y por otro lado, claro, creo que podríamos mencionar lo que hace un momento sosteníamos, ¿no? El tema del ánimo de cambio, ¿no? Que ya sabías que estaba en Días de Corazón y que ahora está, como decías, Paul, en un campo intermedio, como está atravesando una instancia en la que está reformulando sus propias convicciones, pero que no desaparece esa esperanza de que algo se puede lograr, ¿no? Sobre este tema, y por cierto agradezco a Martín por la pregunta, quería traer a colación esta idea de declive utópico que aparece en Washington Delgado, sobre todo ya en sus épocas posteriores a los años 50, ¿no? Por ejemplo, pienso en Historia de Artidoro. Por ejemplo, Luis Fernando Chueca, en un artículo, señala muy bien de que hay una especie de caída, una especie de desencanto de los proyectos de transformación social, proyectos de colectividad. Por ahí un verso que justo mencionabas antes de cámara, que tenía que ver con caminado mucho, ¿no? Y sin necesariamente haberse identificado o haberse encontrado o haber construido sentido. ¿Cómo ves tú esta posición que está en Días del Corazón, se pone en cuestionamiento en Para Vivir Mañana y finalmente desemboca en Historia de Artidoro? Bueno, yo recuerdo que en algunas entrevistas el propio Washington, comentando un poquito esto, ¿no? Decía que él siempre trató de mantener una postura, digamos así, escéptica frente a los cambios sociales que él, ¿no? Vivió, porque él nunca quería ver cómo el rumbo que tomaban todos estos, ¿no? Cambios, estos anuncios de cambio social, ¿no? Por decirlo de alguna manera, él nunca se subió al caballo, ¿no? Sino que esperó un poco. Es más, se cuenta algo muy significativo, ¿no? De que lo fueron a visitar a su casa, tres poetas, que dos de ellos no les sorprendió, dice Washington, ¿no? Que eran Corcuera y Bendezú. Pero el tercero sí le sorprendió que se haya aparecido en su casa, que era Carlos Germán Belli. Le querían proponer firmar un manifiesto, ¿no? Sobre lo que estaba ocurriendo. Y él desistió, por ejemplo, ¿no? Porque, como te digo, él quería ver un poco el camino que tomaban todas estas cosas, ¿no? Y él manifiesta también mucho que él va al final tener esta mirada desencantada, que se formule en Destierro por Vida, y como tú dices, ya alcanza también a libros como Historia de Artidoro, porque claro, mucho de esas promesas, ¿no? Que se habían anunciado con el tema de la Revolución Cubana y todo esto, no tienen el final que se había esperado. El propio Washington descubre que no, muchos de estos proyectos al final quedan truncos, ¿no? Y es ahí donde ya quizás hay un predominio ya del escepticismo, ¿no? Del pesimismo, ¿no? Y se anuncia que al final el propio poeta ha caminado tanto sin llegar a ningún lugar, ¿no? Citando este ya clásico poema de Globetrotter. Y que, por ejemplo, también ahora en ese libro de Historia de Artidoro, ya incluso Washington por primera vez se anima también a dar su opinión sobre la ciudad capitalina, ¿no? Que es algo que también, por ejemplo, no se había dado antes. Me parece que es precisamente a raíz de este escepticismo ya que cobra mayor fuerza, que por primera vez Washington se atreve a dar su mirada de la ciudad de Lima, ¿no? A raíz de esto, precisamente, ¿no? Antes había alusiones muy leves a la ciudad, a la urbe, ¿no? Pero Lima aparece con nombre
propio reside en este libro. Y me parece que una de las razones fundamentales es que ya hay un predominio del escepticismo en Washington Delgado. Sí, es muy curioso el caso de Washington Delgado porque tiene esta gama de posiciones, pero que no lo hace incoherente, ¿no? Todo lo contrario, creo que lo hace un personaje complejo, creo que lo hace un autor honesto con sus convicciones ideológicas y de alguna manera su escritura da cuenta de esas transformaciones, que como todo ser humano es posible de hacer. Bueno, Paul, ya llegando a la recta final de este conversatorio, quería, bueno, nada más hacer una especie de recuento de los temas que hemos tocado ahora. Hemos tocado un poco de todo desde, empezamos hablando de la historia, ¿no? Hablamos un poco acerca del interés que tiene Washington Delgado por explorar algunos hechos pasados y cómo es que lo somete a un examen crítico casi, ¿no? Hay una especie de cuestionamiento, sobre todo a discursos y todo. Hablamos también un poco sobre lo social, ¿no? Sobre cómo es que hay una especie de identificación de ciertos vínculos que se han roto, que se han distanciado y que más bien Washington intenta un poco dar cuenta, pero al mismo tiempo también de alguna manera dar esperanza para su restauración. Y hablamos también acerca de la muerte, que también fue muy interesante cómo es que pusiste en diálogo con cuán impunemente se está uno muerto. Y por ahí te mencionaba este excelente poema, ¿no? De la primavera desciende sobre los muertos y cómo es que ahí se diseña una especie de imagen de una comunidad muerta en sí misma, ¿no? Como una comunidad sin mucha voluntad por moverse, por tratar de cambiar un estado de cosas. Por ahí también tocamos el tema del amor, el tema de la libertad, como dos grandes componentes de energía para una sociedad que quiere justamente transformarse. Fueron muchos los temas que hemos tocado, Paul, y no sé si es que de repente quisieras dar algunas palabras finales. Bueno, para empezar, agradecerte nuevamente por la invitación. No deberíamos tener motivaciones adicionales para releer autores como Washington, pero para serte sincero, gracias a este tema de la charla, fue el pretexto más maravilloso para releer, para vivir mañana, después de un tiempo que no releía este poemario en particular, ¿no? Casi siempre, por lo menos los últimos años de mi vida, he estado principalmente leyendo el último, ¿no? Con impunemente siendo muerto. Y releerlo siempre es interesante, ¿no? A mí como lector me parece muy valiosa la obra de Washington en general, ¿no? Y como te comentaba, sí, entre bambalinas, fuera de cámaras, Washington tiene todavía muchas cosas para explorar, ¿no? Su narrativa, todavía creo yo, es un campo muy virgen, a pesar de que hay algunos trabajos, ¿no? Pero creo que todavía, por ejemplo, la crítica tiene una deuda, ¿no? En ese sentido con la obra de Washington. Y mencionarle pues a aquellos que se están sumando un poco a la transmisión que además de estas facetas de poeta, de narrador, Washington Delgado fue un excelente maestro, ¿no? Que dedicó su vida a la enseñanza, un hombre muy preocupado por la educación en nuestro país. Es más, ¿no? Él era de las personas tan responsables con que hasta el último día de vida, a pesar de que ya se sentía un poco mal, decidió ir a trabajar y fue sí, yendo a su trabajo, yendo a cumplir con lo que le apasionaba, que el destino decidió apagar su voz en ese instante, ¿no? Y él ya no esté físicamente, pero como dice Manrique, Washington ha alcanzado pues esta vida de la fama, ¿no? Está en su obra, ¿no? Y en sus palabras que seguramente los nuevos lectores permitirán que siga vivo entre nosotros.
Gracias Paul por tus bellas palabras. Creo que la invitación está hecha. Creo que uno de los mejores homenajes que se le puede hacer a un escritor son dos cosas, ¿no? Uno, leerlo y dos, hablar sobre su poesía. Tratar de hacer un llamado a que nuevos lectores se sumen a la lectura de sus libros. Los libros de Washington Delgado, las primeras ediciones son difíciles de encontrar algunas de ellas, pero hay algunos libros que son más accesibles. Hay estudios que también están ahí circulando y creo que de esa manera honramos la memoria de Washington y esperamos pues conseguir contribuyendo a ello. Paul, muchísimas gracias más bien por acompañarnos en estos ya casi 60 minutos. Ha sido de verdad una experiencia y esperemos que no sea la última. Y avisar a todas las personas a que esta no va a ser la última actividad sobre Washington Delgado. Vamos a estar difundiendo en nuestra página algunos eventos más. Por ejemplo, decía al inicio que la próxima semana tendremos a Camilo Fernández acompañado de Sergio Luján para hablar un poco acerca de la crítica sobre Washington Delgado. Así que nada, muchísimas gracias Paul, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, muchísimas gracias específicamente a Martín Horna, Magdalena, que nos han comentado y ha sido muy buenas sus preguntas, sus comentarios como para poder estimular el diálogo. Muchísimas gracias a todas las personas y esperamos a que puedan seguir acercándose a la poesía de Washington Delgado. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Paul. A ti, hasta luego, Jean Paul. Nos vemos. Adiós.